El proceso de la investigación clínica y epidemiológica. En la práctica de la medicina, el profesional sanitario debe tomar múltiples decisiones sobre la atención de sus pacientes, para la cual necesita disponer de información de diferente naturaleza. ¿Cuál puede ser la causa de su problema? ¿Cuál es su pronóstico? ¿Qué estrategia diagnóstica es la más adecuada? ¿Qué tratamiento es más eficaz en su situación? ¿Qué información y recomendaciones puede proporcionar para mejorar su estado de salud? La investigación biomédica es necesaria para el proceso de la medicina, ya que proporciona las pruebas en que basar la práctica clínica, mejorar la calidad de la atención en que presta a los pacientes y permitir obtener información sobre la utilidad y eficacia de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y preventivos, así como sobre la etiología, la fisiopatología y los factores de riesgo de las enfermedades y problemas de salud. Una investigación es un proceso sistemático, organizado y objetivo, destinado a responder preguntas. Para realizar una investigación tenemos que conocer los conocimientos actual, la identificación de un problema, hipótesis conceptual, diseño, hipótesis operativa, conclusiones de sujeto y recogida de datos, observaciones, análisis, resultados, interpretación y discusión, conclusiones y generalización. De manera de a partir de la identificación de un problema y la revisión de los conocimientos existen se forman una hipótesis, se define el objetivo de estudio, se recomienda unos datos según un diseño preestablecido, cuyos análisis e interpretación producen a una conclusión, las difusiones en las que permiten modificar o añadir nuevos conocimientos a los ya existentes, iniciando entonces el nuevo ciclo. En el filtro de conocimiento se presenta el subjetivo no fiable y el objetivo fiable. La idea, sospecha, intuición, imaginación e inspiración se deriva de una pseudociencia. La frontera de la ciencia, elaboración de un protocolo de investigación, evaluación y dependencia del protocolo, sugiere un sesgo, error y deshonestidad. Después, en la literatura primaria, artículo original sugiere un error y falta de interés o fraude. En la literatura secundaria, conlleva a revistas secundarias y revisiones, sugiere un error o obsolencia. En los libros de textos, fiable en su mayoría, inadecuación, lo que lleva al texto del futuro. Si el proyecto pasa este filtro y la investigación se lleva a cabo, debe de pasar a otro, el de su revisión por expertos para decidir si tiene la calidad y el interés suficiente para ser publicada y poderse difundir entre la comunidad científica. Las publicaciones secundarias y la elaboración de las revisiones suponen un nuevo filtro, ya que seleccionan los mejores estudios y permiten contrastarlos con otros investigadores. El paso del tiempo y la experiencia en la aplicación de los resultados se encargan de acribar lo que pasan a formar parte del cuerpo del conocimiento vigente. En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los 10 aspectos más importantes que un investigador se plantea y que le revisan de guía para el proceso de elaboración de un proyecto de investigación. Como número 1 tenemos que definir la pregunta con claridad. Número 2, escoger el diseño idóneo. 3, seleccionar la población de estudio adecuada. 4, calcular el número de individuos necesarios. 5, medir las variables con precisión y exactitud. Número 6, plantear la estrategia de análisis. Número 7, organizar el estudio cuidadosamente. 8, ejecutar el estudio con minuciosidad. 9, interpretar los resultados con precaución. Número 10, comunicar los resultados sin rigor. Dado que la utilidad de la investigación depende de una gran medida de que sus resultados sean aplicables en la práctica, es fundamental la correcta difusión del trabajo realizado en el ámbito adecuado y su inclusión en las bases de datos internacionales,
para que pueda ser identificado, localizado y evaluado por los profesionales sanitarios. Por ello, los aspectos relacionados como la comunicación científica son también importantes. Finalidades de la investigación. Esquemáticamente puede considerarse que existen dos grandes categorías de investigación. La primera corresponde a la investigación que busca ampliar los conocimientos existenciales sobre la salud, la enfermedad o el proceso de atención sanitaria. Por ejemplo, estimulando la frecuencia con que aparece una enfermedad o describiendo sus características, cuya utilidad principal es la generación de ideas y hipótesis, investigación descriptiva. Este tipo de investigación se caracteriza por la ausencia de hipótesis, de trabajo previas, y puede ser exclusivamente descriptiva, lo que supone la observación, descripción y catalogación del determinado hecho o tener una orientación más explorada, dirigida al descubrimiento de relación entre fenómenos. Bases metodológicas de la investigación clínica y epidemiológica. Tipos de error. El error aleatorio se debe al azar. Ocurre tanto por el hecho de que se trabaja con muestras de individuos y no con poblaciones enteras, como por la variabilidad inherente al proceso de medición de variación, ya sea por instrumentos de medida que se utilizan, por la propia variabilidad biológica o por la debida observación. El error sistemático. Es un error sistemático o un sesgo o un error en el diseño del estudio, ya sea en la selección de los sujetos, sesgo de selección, o en la medición de las variables, sesgo de información, que conduce a una estimación inconcreta y no válida del efecto o parámetro que se estudia. Otro ejemplo de sesgo de selección. Consideremos un estudio que compara dos intervenciones, A y B, administradas cada una de ellas a un grupo de 100 sujetos, y que se producen 20 pérdidas durante seguimiento en cada uno de los grupos. El porcentaje del éxito con ambas interacciones es del 50%, entre los que finalizan el estudio, y por lo que se podría concluir que poseen la misma eficacia. Sin embargo, entre las pérdidas, solo el 1% de los sujetos que recibieron la intervención A fueron clasificados como éxito, mientras que la intervención B lo fue un 50%. Cuando se calculó el tanto por ciento en total del éxito, el resultado de la intervención B fue la más eficaz. Así pues, aunque el porcentaje de pérdida sea el mismo en ambos grupos, se puede concluir un sesgo de selección, ya que sus características fueron diferentes. Otra situación que puede producir un sesgo de selección es la existencia de preguntas no contestadas, lo que suele ocurrir en las encuestas transversales. Dentro de los efectos a controlar tenemos el efecto Plavasio. El efecto Plavasio se puede definir como la respuesta que se produce en una persona enferma como consecuencia de la administración de un tratamiento, pero no se puede considerar como un efecto específico del mismo. La regresión a la medida se extiende por regresión a la medida a la tendencia de los individuos que tienen un valor extremo de la variable que presenta valores más cercanos a la medida de la distribución cuando esta variable se mide por segunda vez. También tenemos la evolución natural, cuando el curso habitual de una enfermedad tiende hacia su evolución. Los esfuerzos terapéuticos pueden coincidir con la recuperación observada, pero no puede ser su causa. De ahí la importancia de comparar siempre los resultados obtenidos en un estudio del grupo de control. Bueno, continuando con la presentación, seguiré hablando sobre los principios generales de investigación. La investigación científica, como hemos visto, consiste en un proceso ordenado y sistemático de análisis y estudios, que todos ellos, mediante la aplicación de determinados métodos y criterios,
así como el objetivo de obtener conocimiento o aumentar el ya existente. Siguiendo con los ejemplos que veíamos en diapositivas anteriores, tenemos el siguiente. Consideremos un estudio en el que se evalúa la asociación entre el ejercicio físico y el infarto agudo de miocardio, partiendo de la hipótesis de que a más ejercicio físico, menor es el riesgo de sufrir un infarto agudo de miocardio. Una variable que podría ejercer de factor de confusión sería la edad, que por un lado es más probable que los jóvenes realicen más ejercicio. Eso sería una relación con la variable de estudio, y por otro que tengan un riesgo menor de desarrollar infarto agudo de miocardio, que está relacionado con la enfermedad. Ahora vamos a hablar sobre la validez interna y la validez externa. La validez interna se refiere al grado en que los resultados de un estudio son válidos, o sea, libres de error, y para la población que ha sido estudiada. Los errores sistemáticos y los factores de confusión afectan a la validez interna de un determinado estudio. Y por otra parte, vamos a tener a la validez externa, que ésta se refiere al grado en que los resultados de un estudio pueden ser extrapolados a poblaciones distintas a la estudiada o generalizados a otras más amplias. La ética de la investigación tiene dos componentes esenciales: la selección y el logro de fines moralmente aceptables y la utilización de medios moralmente aceptables, esto para alcanzar esos fines. La primera premisa que se debe tener en cuenta es que lo que no es científicamente correcto es éticamente inaceptable. Investigación y práctica clínica. Dada la especial importancia de las consideraciones éticas en la investigación con seres humanos, es importante diferenciarla claramente de lo que es práctica clínica. De hecho, podemos considerar que cada vez que, por ejemplo, un médico administra un fármaco a un paciente, está de algún modo realizando un experimento. Ahora vamos a continuar hablando sobre los principios éticos básicos. El informe Belmont identifica 3 principios éticos básicos: respeto por las personas o autonomía, beneficencia y justicia. Algunos autores prefieren separar el de beneficencia propiamente dicha del de no maleficencia, de manera que puede considerarse que existen 2 niveles jerárquicos en estos principios. En el primer nivel se encuentran los de justicia y no maleficencia, mientras que en el segundo nivel están los de beneficencia y autonomía. El principio de justicia dice que supone reconocer que todos los seres humanos son iguales y deben tratarse con la misma consideración y respeto, sin establecer otras diferencias entre ellos que las que redunden en beneficio de todos y en especial de los menos favorecidos. El principio de no maleficencia. El principio de no maleficencia obliga a no infligir daño a los participantes en el estudio, ya que su protección es más importante que la búsqueda de nuevo conocimiento o el interés personal o profesional en el estudio. El principio de beneficencia. Este principio supone procurar favorecer a los sujetos de la investigación, no exponiéndolos a daños y asegurando su bienestar. Los riesgos e incomodidades para las personas participantes deben compararse con los posibles beneficios y la importancia del conocimiento que se espera obtener, de manera que la relación sea favorable. Requisitos éticos en investigación. Las normas éticas son declaraciones sobre la forma en que determinadas acciones deberían o no realizarse en el marco de la investigación, y su finalidad es indicar cómo deben cumplirse los requisitos derivados de los principios éticos fundamentales. A continuación los dejaré con mi compañera. Ética y publicación científica. No puede considerarse que una investigación ha finalizado hasta que se
difundido a la comunidad científica, lo que habitualmente significa su publicación en una revista y su inclusión en las bases de datos bibliográficas. Por consiguiente, tanto los autores como los editores de las revistas médicas tienen obligaciones éticas con respecto a la publicación de los resultados de su investigación. Una de ellas es la Declaración de Helsinki, que establece que los autores tienen el deber de tener a la disposición del público los resultados de su investigación en seres humanos y que son responsables de integridad y exactitud de sus informes. Y recuerda que se debe aplicar tanto los resultados negativos e incluso como los positivos, o en casos contrarios no debe estar a disposición del público. Así pues, los aspectos éticos de la investigación no se limitan a las relaciones con el diseño, la ejecución, el análisis y la interpretación de los resultados, sino que también incluye la comunicación que se hace de los mismos y la forma en que se difunde a los profesionales que deben aplicarlos. En el proceso de comunicación científica son 4 los principales actores implicados. El primero, los investigadores o autores de los manuscritos, que no solamente deben haber llevado a cabo el estudio con el rigor adecuado y respetando los principios éticos, sino también haber redactado el manuscrito con claridad y honestidad. El segundo es los editores de la revista, que deben establecer los mecanismos que garanticen la calidad de las publicaciones y dado que son los responsables de la toma de decisión de publicar o no su trabajo, deben evitar cometer abuso desde su posición de privilegio. El proceso de revisión de manuscritos, peer o rewind. Todo el proceso de la comunicación científica pivota sobre un mecanismo de selección de manuscritos basados en una evaluación por expertos, cuyos objetivos principales son evitar las publicaciones de trabajos de mala calidad científica, de material no original y de trabajos que no contengan información relevante para los lectores de la revista, así como mejora la redacción y la presentación de los trabajos. Ellos más que todo tienen el deber, o digamos así, como ellos serían como un depurador de información. Es decir, ellos revisan, miran qué información es la mejor, qué información tiene una mayor calidad, qué información se debería de quitar y así. Pero a veces estos procesos no garantizan la calidad de las publicaciones, como a veces hay aparentes beneficios para todos los agentes implicados, pero sin embargo, aún siendo reconocidos como el mejor sistema disponible para ver la revisión de los manuscritos, publicación redundante, múltiple y fragmentada. Otros problemas frecuentes son las publicaciones de un artículo que se solapa sustancialmente con otro ya publicado, o la publicación fragmentada, en la que un estudio se divide en diversas partes que se publican separadamente. El Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas solo considera aceptables las publicaciones secundarias, especialmente en otro idioma, cuando se cumplen las siguientes condiciones. Las condiciones son: número 1, los autores tienen la aceptación de los editores de ambas revistas. 2, se respeta la prioridad de la publicación primaria. 3, el artículo se dirige a un grupo diverso de lectores, por lo que una versión abreviada suele ser suficiente. 4, la versión secundaria refleja firmemente los datos e interpretación de la publicación primaria. Y 5, una nota al pie de página informa la publicación previa y la referencia. Capítulo 4. La clasificación de los tipos de estudio. Los criterios de clasificación. Las características más importantes de la arquitectura de un estudio se pueden clasificar según 4 ejes principales, que son la finalidad del estudio, analítico descriptivo, secuencia temporal transversal o longitudinal, control de la asignación de los factores de estudio, experimental u observacional, inicio de estudio en relación con la cronología de los hechos, prospectivo o retrospectivo.
Finalidad: descriptiva o analítica. Un estudio se considera analítico cuando su finalidad es evaluar una presunta relación causal entre un factor, por ejemplo, un agente que se sospecha que pudo causar una enfermedad o un tratamiento que puede prevenir o mejorar una situación clínica, y un efecto, respuesta o resultado. Un estudio descriptivo se considera descriptivo cuando no busca evaluar una presunta relación causa-efecto, sino que sus datos son utilizados con finalidades puramente descriptivas. Suele ser útil para generar hipótesis etiológicas que deberán constatarse posteriormente con un estudio analítico. Algoritmo de clasificación de los estudios analíticos. Como vemos aquí, existe un control del factor de estudio. Si es así, el estudio es experimental. ¿Existe un grupo control ocurrente? Si es no, el ensayo es un ensayo no controlado. Pero si es un sí, el ensayo es controlado. ¿La asignación a los grupos es aleatoria? Si es no, el ensayo clínico controlado no es aleatorio. Y si es sí, el ensayo clínico es aleatorio. Por ende, si existe el factor del estudio es un no, el estudio se convierte en un estudio observacional. La formación de los grupos se realiza en función de la exposición al factor de estudio y la presencia de la enfermedad o efecto. Si es la exposición al factor de estudio, el estudio es cohorte. Si es la presencia de la enfermedad o efecto, el estudio de casos o controles. Principales tipos de estudio. Aquí vamos a ver los tipos en pasado, presente y futuro. La flecha, donde apunta la flecha, implica la longevidad y su sentido indica la dirección temporal. Por ejemplo, si es transversal, queda en presente. Si es cohorte prospectivo, pasa de presente a futuro. Si es cohorte retrospectivo, comienza de pasado hasta el presente. Si es cohorte ambispectivo, comienza desde el pasado, el presente y el futuro. Si es casos y controles, pasa del presente al pasado, y si es un ensayo clínico, pasa del presente al futuro.